Siempre pensé que ver a mi hija casarse sería uno de los días más felices de mi vida. El momento en que una madre siente que su misión está cumplida, que todo el sacrificio valió la pena. Lucía siempre fue mi mayor orgullo, y verla construir su propio hogar me llenaba de esperanza. Nunca imaginé que ese mismo hogar se convertiría en mi mayor humillación. Porque la suegra de mi hija quiso ponerme a lavar pisos. Sí, así como lo escuchas. Me miró a los ojos, sonrió con desprecio y dijo: «Es lo único que sabes hacer». Esa frase me atravesó el alma. No por lo que dijo, sino por quien cayó. Mi hija no pronunció ni una sola palabra para defenderme. Pero si crees que me quedé de brazos cruzados, te equivocas. Porque lo que hice 7 días después cambió todo. Ni ellos, ni tú, van a creer lo que pasó al final. Así que quédate conmigo hasta el último segundo, porque esta historia da una vuelta que nadie vio venir. Y antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Quiero leerte y saber quién está del otro lado escuchando mi verdad. Mi nombre es Isabel Moreno, tengo 72 años, soy costurera jubilada, madre soltera y hasta hace poco, una mujer que creía que el respeto se gana con bondad. Hoy sé que, a veces, para recuperar tu dignidad, tienes que ensuciarte las manos. Nunca pensé que el sonido de mis propios pasos pudiera dolerme tanto. El mármol del suelo era tan pulido que reflejaba la luz como un espejo, y el aire olía a perfume caro mezclado con cera de piso recién aplicada. Entré despacio, casi con miedo de ensuciar algo. Aquella casa no era un hogar, era una vitrina. Lámparas doradas, cortinas de lino y un enorme jarrón con orquídeas blancas me recibieron en silencio. Me sentí fuera de lugar, como una invitada en la vida de mi propia hija. Lucía bajó las escaleras con una sonrisa breve, impecable como siempre. Traía un vestido de seda color champaña y un bolso de cuero que valía más que mi jubilación. Me abrazó rápido, sin apretar, y noté su aroma a crema de diseñador. Detrás de ella apareció Andrés, su marido, con ese aire de suficiencia de quien cree que la vida le pertenece. Apenas levantó la vista del teléfono para decir hola. No era un saludo, era un trámite. Y ahí estaba ella, Beatriz, la madre de Andrés. Sentada en el sillón principal, rodeada de cojines de terciopelo azul. Sostenía una taza de porcelana tan fina que daba miedo tocarla. Llevaba perlas verdaderas y un peinado que parecía sacado de un spa de lujo. Cuando me vio, se levantó despacio, con esa elegancia ensayada que tienen las mujeres acostumbradas a mandar. «Bienvenida, Isabel. Espero que no te incomode ayudar un poco en la casa». La frase cayó como una piedra en medio del silencio. No supe qué responder. Miré a Lucía, buscando apoyo, pero ella solo sonrió nerviosa y se ajustó la pulsera de oro. Andrés fingió no escuchar. Quise decir algo, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Sonreí, aunque por dentro se me encogió el alma. Asentí, porque no quería avergonzarla frente a su nueva familia. Ese fue mi primer error, callar para no incomodar. Esa noche me asignaron una habitación pequeña al fondo del pasillo, junto al cuarto de servicio. El colchón era duro y las paredes olían a humedad, pero había una lámpara bonita sobre el buró, con pantalla dorada. Desde la ventana podía ver el jardín perfectamente iluminado, con un juego de fuentes que parecían bailar. Cerré los ojos y respiré hondo. El silencio de esa casa no era paz, era advertencia. Cuando desperté, el amanecer se filtraba por las cortinas de lino. Bajé a la cocina, preparé café con leche y pan tostado, igual que lo hacía en mi casa. Lucía bajó media hora después, probó el café y sonrió. «Sabe a mi infancia», dijo. Me sentí útil otra vez. Pero cuando Beatriz apareció, el ambiente cambió. Se sirvió su propio café y comentó sin mirarme: «El azúcar se guarda en otro sitio, aquí todo tiene su orden». La observé mientras caminaba hacia el salón, su bata de seda arrastrando un perfume dulzón que impregnó todo. Había vivido muchos años trabajando entre mujeres ricas, pero nunca había sentido una mirada tan fría. Era el tipo de persona que no necesitaba gritar para hacerte sentir menos. Y yo, que había pasado mi vida luchando sola, me descubrí dudando de mi propio lugar. El resto del día pasé limpiando la cocina, no porque me lo pidieran,
sino porque no soportaba estar sin hacer nada. Cada rincón de esa casa brillaba con una elegancia que me recordaba lo lejos que estaba de mi propio mundo. Cuando terminé, me senté un momento en el jardín. El sonido del agua en la fuente era hermoso, pero me hizo sentir más sola. Pensé en mi viejo taller, en el olor a tela nueva, en las risas de mis clientas. En ese instante supe que algo dentro de mí había comenzado a apagarse. Esa noche, antes de dormir, observé el reflejo de la lámpara sobre el suelo encerado. El brillo era tan intenso que me encandilaba. Me pregunté si en esa casa alguien vería alguna vez lo que yo realmente era o si solo verían a la mujer que limpia bien los pisos. Cerré los ojos y juré en silencio que, si alguna vez me tocaba volver a empezar, lo haría sin pedir permiso. Los primeros días intenté convencerme de que todo era parte de una adaptación. Me repetía que el matrimonio de una hija siempre cambia la dinámica, que ahora tenía que compartirla con su nueva familia. Pero cada mañana, al abrir las cortinas del cuarto y ver el reflejo del sol sobre el mármol, me sentía más extraña. El brillo era hermoso, sí, pero también cruel. Todo ahí parecía impecable, menos yo. Hasta el aire olía a distancia. Lucía salía temprano, vestida con ropa de diseñador y ese bolso de cuero que siempre llevaba colgado del brazo. Decía que iba al gimnasio o al club privado donde nadaba con sus amigas. Yo le preparaba el desayuno, como cuando era niña, pero ahora lo tomaba con prisa, sin mirarme. Andrés bajaba después, impecable, con su traje de lino y su reloj caro, hablando de negocios y transferencias bancarias. Nunca preguntaba cómo estaba yo. Nunca. Beatriz, en cambio, estaba siempre ahí. Se movía por la casa como si fuera una dueña de hotel boutique. Revisaba cada detalle, tocaba los muebles con la punta de los dedos, y si veía una mota de polvo, fruncía el ceño. Un día, mientras yo limpiaba el comedor, me dijo con tono neutro: «Esa mesa no está bien pulida, Isabel. En el spa de lujo donde suelo ir las empleadas lo hacen mejor». No levanté la cabeza. Dije que lo corregiría. Pero por dentro, algo se rompió. Era humillación disfrazada de cortesía. No gritaba, no insultaba, pero me reducía a nada con una sola frase. Yo, que había mantenido un negocio durante 40 años, ahora debía escuchar cómo una mujer que no había trabajado un solo día en su vida me daba lecciones de limpieza. Esa noche, mientras lavaba los platos, vi mi reflejo en la ventana y apenas me reconocí. Tenía la espalda encorvada, el rostro apagado y la voz perdida. Al tercer día, mientras pasaba un trapo por los escalones de la entrada, Beatriz se detuvo detrás de mí. Llevaba un perfume tan fuerte que me mareó. Dijo sin mirarme: «Hay personas que nacen para mandar y otras para servir». No respondí. Solo apreté el trapo entre mis manos y respiré despacio. Cuando se alejó, sentí un temblor en las piernas. Fue la primera vez que deseé tener el valor de marcharme. Pero no podía. No quería dejar a mi hija sola en ese ambiente. Lucía notaba algo, lo sé. A veces se quedaba mirándome en silencio, como si quisiera decirme algo y no se atreviera. Una noche, mientras yo guardaba los platos, susurró: «Mamá, ignórala, no vale la pena». Le sonreí, fingiendo calma. No quise discutir. ¿Cómo explicarle que su silencio me dolía más que las palabras de Beatriz? No necesitaba defensa, necesitaba comprensión. Y eso era justo lo que no tenía. Empecé a refugiarme en los pequeños rituales. Preparar café fuerte en la cafetera italiana, lustrar la plata, doblar las toallas con precisión. Era mi manera de mantenerme cuerda, de no desaparecer por completo. Había trabajado toda mi vida para no depender de nadie, pero ahora dependía del humor de una mujer que disfrutaba verme inclinar la cabeza. El orgullo no me daba de comer, pero tampoco me dejaba rendirme. Una tarde, Beatriz organizó una comida con sus amigas. Me pidió que atendiera la mesa, que sirviera el vino y luego me retirara. Mientras ellas reían, hablando de viajes, joyas y cuentas conjuntas en el extranjero, me quedé parada junto a la puerta, escuchando. Una de ellas preguntó quién era yo. «Una señora sencilla del barrio viejo», respondió Beatriz. No sé si fue la vergüenza o la rabia, pero sentí un nudo en la garganta que casi me ahoga. Esa noche, cuando todos dormían, caminé descalza por el salón. La luz del jardín entraba por los ventanales grandes,
reflejándose en el piso. Me detuve frente al espejo. Mis ojos parecían de otra. Quise llorar, pero no lo hice. Porque ahí, en ese silencio brillante que olía a cera y desprecio, supe que la herida ya estaba abierta, y que algún día iba a cerrarla con mis propias manos. Hay días en que el silencio de esa casa se vuelve insoportable. Todo brilla demasiado, como si el lujo fuera una forma de esconder la falta de amor. El salón principal parecía un museo, sofás de terciopelo gris, cortinas de lino importado y una mesa de cristal tan limpia que podía ver mi rostro reflejado en ella. Me costaba reconocerme. Yo, que siempre había sido fuerte, tenía los hombros caídos y las manos secas por tanto jabón. El perfume caro que impregnaba el aire me mareaba. No era un aroma, era un recordatorio constante de que ese mundo no era mío. Beatriz pasaba cada mañana supervisando cada rincón. Revisaba los cojines, acomodaba los cuadros, movía los floreros apenas 1 centímetro. Siempre encontraba algo que criticar. El polvo no se limpia así, Isabel. Deberías ver cómo lo hacen en el club privado donde almuerzo. Yo solo asentía. No valía la pena discutir. A veces pensaba que disfrutaba verme callar, que su satisfacción venía de mi sumisión. Me hablaba con ese tono suave, pero cada palabra suya llevaba veneno. Lucía intentaba mantener la paz. Sonreía, fingía que todo estaba bien. Decía que su suegra solo quería ayudar, que era su forma de ser. Pero había algo en su mirada que me preocupaba, la culpa. Como si en el fondo supiera que su madre estaba siendo reducida poco a poco. En la mesa familiar, todos hablaban de viajes, de restaurantes elegantes, de las nuevas propiedades de Andrés. Yo masticaba despacio, intentando no sentirme invisible. Era como comer en un banquete donde no estás invitada. Una tarde, mientras limpiaba el salón, escuché a Beatriz hablando por teléfono. Sí, la mamá de Andrés vive con nosotros. Una señora muy sencilla, ya sabes, del barrio viejo. Su risa fue tan ligera como cruel. Me quedé quieta, con el trapo en la mano, sintiendo que algo dentro de mí se partía. No era solo humillación. Era la certeza de que, para ella, yo no era una persona, era un estorbo decorativo, algo que se tolera por educación. Esa noche no pude cenar. Me encerré en mi habitación y abrí la vieja caja donde guardaba las cartas de mis clientas, recortes de tela, fotos del taller. Recordé el sonido de las máquinas de coser, el olor a algodón, las charlas con las mujeres que venían por un vestido y se llevaban también un consejo. Cerré los ojos y quise regresar ahí, a esa versión de mí que aún creía en la dignidad del trabajo. Pero al abrirlos, solo vi las paredes lisas de una habitación prestada. Beatriz comenzó a dejarme pequeñas tareas cada vez más humillantes. Limpia la vajilla de porcelana, Isabel, pero con cuidado, es cara. Ordena las alacenas, me da ansiedad verlas desorganizadas. Yo lo hacía sin protestar, aunque cada orden me pesaba más. No era el trabajo lo que dolía, era la forma en que me lo pedía. Como si quisiera recordarme que estaba por debajo. A veces me preguntaba si Lucía veía lo que ocurría o si había aprendido a mirar hacia otro lado. Una tarde, mientras secaba copas de cristal, vi mi reflejo multiplicado en cada una de ellas. Me observé desde todos los ángulos, como si la vida me mostrara la mujer en la que me había convertido. Pensé en mi cuenta bancaria, casi vacía, y en cómo había pasado de dirigir mi propio taller a no tener ni una tarjeta de crédito a mi nombre. No era solo pobreza material. Era el vacío de haber perdido mi valor ante los ojos de los que más amaba. Al caer la noche, salí al jardín y me senté bajo la pérgola. Las luces cálidas iluminaban las bugambilias y el sonido del agua en la fuente era casi hipnótico. Cerré los ojos y respiré. No quería convertirme en una mujer amargada. Quería entender en qué momento pasé de ser independiente a sentirme una carga. Tal vez el amor ciega, pensé. Tal vez la costumbre de dar sin recibir nos vuelve invisibles sin darnos cuenta. Antes de dormir, caminé descalza por el pasillo. Las luces tenues del techo reflejaban destellos dorados sobre el suelo encerado. Toqué la pared, buscando fuerza. Me prometí que algún día iba a mirar a Beatriz sin miedo, que volvería a verme al espejo y sentir orgullo. No sabía cuándo ni cómo, pero algo en mí empezaba a despertar. Era débil todavía,
como una chispa escondida, pero ya estaba ahí. El día que Beatriz organizó aquella cena, la casa parecía un palacio. Llegaron flores del mercado más caro de Sevilla, los meseros entraban y salían con bandejas de plata, y el salón olía a perfume francés y vino caro. Pasé toda la mañana puliendo cubiertos, planchando servilletas y limpiando copas de cristal que brillaban bajo las luces cálidas del techo. El mármol del suelo reflejaba mi imagen doblada, y me pregunté si ese reflejo era yo o una sombra que se movía sin alma. Nadie me habló. Solo escuchaba órdenes. Lucía bajó con un vestido largo color vino. Se veía hermosa, elegante, perfecta. Me miró con ternura, pero no dijo nada. Yo sabía que su silencio era una forma de protegerme, o tal vez de protegerse a sí misma. Beatriz, en cambio, parecía más radiante que nunca. Llevaba un collar de perlas que caía sobre su escote y una sonrisa tan falsa que dolía verla. Dirigía todo como si la casa fuera suya, incluso a los meseros que yo había contratado cuando aún tenía dinero. A las 8 en punto, los invitados comenzaron a llegar. Trajes caros, bolsos de diseñador, risas forzadas, brindis por los negocios y las apariencias. Nadie notó que yo estaba ahí, parada al fondo del salón, lista para servir. Cuando pasé junto a la mesa, escuché a una mujer decir: «Qué buen gusto, Beatriz, esta casa parece de revista». Ella sonrió y respondió: «Bueno, no todos nacen con elegancia, pero una se rodea de lo que merece». Sentí el golpe como si me hubiera abofeteado. Serví el primer plato, con las manos temblando. Un aroma a trufa y mantequilla llenó el aire. Mientras colocaba las copas, Beatriz me dijo en voz baja: «Isabel, asegúrate de limpiar bien después, no quiero manchas en el mantel. Es de lino italiano». Sonreí sin mirarla. No quería darle el gusto de verme herida. En ese instante entendí que hay gente que necesita aplastar a otros para sentirse valiosa. Ella era de esas. Cuando terminé de servir, me alejé despacio hacia la cocina. Desde ahí escuchaba las risas, las copas chocando, el sonido del piano que alguien tocaba en el salón. El lujo se mezclaba con la hipocresía y me dio náuseas. En la cocina, la luz era tenue y el único sonido era el de mi respiración. Me apoyé contra la pared y dejé que las lágrimas salieran por fin. No lloraba de tristeza. Era una mezcla de rabia, impotencia y decepción. Lucía entró sin hacer ruido. Me abrazó por detrás. «Mamá, no les hagas caso, por favor». Su voz era un susurro. Quise decirle que no se preocupara, que todo estaba bien, pero no pude. Me faltaban las palabras. Ella regresó al salón, y yo me quedé ahí, con las manos frías, mirando el reflejo de la lámpara en el fregadero. Ese brillo tan perfecto me pareció una burla. Más tarde, cuando los invitados se fueron, Beatriz se acercó a mí con una copa de vino en la mano. «Gracias por tu ayuda, Isabel. Ya ves, al final tienes talento para esto». Lo dijo sonriendo, como si fuera un cumplido. La miré a los ojos y, por primera vez, no bajé la mirada. No respondí, pero mi silencio fue diferente. Ya no era resignación, era el principio de algo que ni yo entendía. Esa noche, al subir a mi habitación, escuché el ruido de las copas que aún quedaban en la mesa. Todo el salón estaba cubierto de brillo, plata, cristal, restos de flores. Era la escena perfecta de una vida vacía. Me asomé por la ventana y vi mi reflejo mezclado con el de las luces de la ciudad. Por un segundo me imaginé caminando lejos de ahí, libre, sin miedo. Sentí una punzada en el pecho. Era el orgullo, el mío, intentando volver a respirar. Y ahí, en el silencio dorado de la madrugada, me hice una pregunta que no me dejaría dormir. ¿Y tú? ¿Alguna vez has soportado una humillación solo por no romper lo que amas? Al amanecer, el silencio de la casa era tan espeso que se podía escuchar el tic-tac del reloj del vestíbulo. Bajé descalza, buscando un poco de aire. El mármol del suelo estaba frío, impecable, como siempre. En la cocina quedaban los restos de la cena de la noche anterior, copas con marcas de labios rojos, servilletas arrugadas, el olor a vino y perfume mezclado con desdén. Lavé los platos despacio, intentando no pensar, pero cada gesto me recordaba la frase de Beatriz: «Al final, tienes talento para esto».
Esa voz no dejaba de perseguirme. Tomé un café y me senté frente a la ventana. Afuera, el jardín lucía hermoso, con sus flores perfectamente alineadas y la fuente encendida como si nada hubiera pasado. En ese instante pensé en lo absurdo que era todo. Tanta elegancia, tanta decoración, tanta apariencia y ni un gramo de humanidad. Me di cuenta de que vivía rodeada de lujo, pero carente de amor. Y entendí que ese vacío dolía más que la pobreza. Decidí salir a caminar. Crucé las calles tranquilas de Sevilla con el corazón apretado. Las vitrinas de las joyerías me devolvían mi reflejo, el de una mujer cansada, pero viva. Entré al mercado de siempre, el de los aromas cálidos y los gritos de los vendedores. Saludé a un par de caras conocidas. Por unos minutos, me sentí parte del mundo otra vez. Compré pan y flores, solo para recordar que aún podía elegir algo bonito. De regreso, pasé frente a un banco y me detuve. Miré el letrero brillante y recordé algo que había olvidado. Mi cuenta seguía activa, aunque casi vacía. Entré y esperé mi turno. Las manos me temblaban. Cuando el empleado me preguntó si deseaba retirar fondos, sentí un nudo en la garganta. Sí, respondí. Todo. No era mucho, pero era mío. Y tener algo propio, aunque fuera poco, se sintió como volver a respirar. Con el sobre de dinero en la bolsa, caminé hasta la plaza donde solía estar mi antiguo taller. El local estaba cerrado, las ventanas cubiertas de polvo. Toqué el vidrio y sentí un escalofrío. Cuántos sueños habían nacido ahí, vestidos de boda, uniformes, trajes de fiesta. Todo eso había sido mi vida. Saqué el teléfono, marqué un número que no usaba desde hacía años y esperé. ¿Manuel? Soy Isabel. Todavía tienes aquel local vacío en la calle San Luis. Su voz sonó sorprendida, pero amable. Claro que sí, Isabel. Lo tengo tal cual lo dejaste. Nadie lo ha querido alquilar. Sonreí. No sé si fue esperanza o terquedad, pero en ese momento supe que debía hacer algo con lo poco que tenía. No voy a volver al negocio, le dije. Voy a renacer. Él rió sin entender, y yo colgué sin explicar más. No hacía falta. Había tomado una decisión, y eso bastaba. De regreso a casa, el aire se sentía distinto. El sol golpeaba las fachadas antiguas, las calles olían a pan y a promesa. No me importó que Beatriz me esperara con su mirada fría. No me importó su perfume de mujer rica ni su tono altivo. Por primera vez, no le tenía miedo. Entré en silencio, subí las escaleras y guardé el dinero bajo la almohada. Era mi pequeño secreto, el primer ladrillo de mi nueva vida. Esa noche, mientras todos dormían, abrí una libreta vieja y empecé a escribir nombres de antiguas clientas. Recordé sus rostros, sus risas, sus historias. Algunas habían quedado pendientes, otras desaparecieron con el tiempo. Pero en cada línea escrita sentí una chispa de algo que había olvidado. Orgullo. No de tener dinero, sino de ser útil, de tener propósito. Me prometí que, de una forma u otra, volvería a coser. Cerré la libreta y apagué la luz. El cuarto estaba oscuro, pero dentro de mí había una claridad nueva. No sabía cómo, pero intuía que ese día quedaría grabado. Tal vez fue solo una llamada telefónica, pero para mí significó mucho más. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que tomé una decisión sin pedir permiso. Durante los días siguientes fingí rutina. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba la casa y sonreía con calma. Pero por dentro todo estaba cambiando. Había algo en mí que se movía, como una corriente silenciosa. Beatriz notaba algo, lo sentía en el aire, pero no sabía qué era. Te veo distinta, Isabel, dijo una mañana mientras tomaba café en su taza de porcelana. Tal vez dormir bien me sienta mejor, respondí sin levantar la vista. Me observó con sospecha. Yo seguí puliendo los cubiertos como si no pasara nada. Por las noches, en mi habitación pequeña, abría mi libreta y escribía nombres, números, ideas. Recordaba los colores de las telas, los gustos de cada clienta, los contactos de los proveedores. A veces encendía una vela solo para sentir el calor de algo mío.
Había guardado mis tijeras de costura, mis hilos y mi cinta métrica en una caja de madera que había logrado traer conmigo. Las colocaba sobre la mesa, una por una, como quien prepara un altar. No tenía dinero suficiente, pero tenía memoria, talento y una voluntad que empezaba a endurecerse. Una tarde, salí con el pretexto de comprar flores. Caminé hasta el local vacío de la calle San Luis. El sol caía sobre las fachadas antiguas y el aire olía a pan dulce. Al llegar, Manuel me esperaba con las llaves. «Aquí está, Isabel. Igualito que antes». Entré y el polvo se levantó como si el lugar hubiera estado conteniendo la respiración. Pasé los dedos por las paredes, toqué la vieja mesa de corte y sentí que algo en mi pecho se abría. «Voy a hacerlo», dije en voz baja. «Voy a empezar de nuevo». Los días siguientes fueron de trabajo silencioso. En cada salida llevaba conmigo una bolsa de tela, dentro el sobre con mi dinero. Compré lo justo, una máquina de coser usada, un rollo de lino, agujas, tijeras nuevas y un maniquí con un brazo roto que encontré en un mercadillo. Caminé de vuelta despacio, con el sol en la cara, y supe que había comenzado mi pequeña revolución. No necesitaba lujos, solo necesitaba espacio para respirar. En casa, las cosas seguían igual. Beatriz no cambiaba. Isabel, el piso del salón necesita cera. Isabel, el mantel está mal planchado. Yo asentía, obediente, mientras pensaba en mis diseños. Aprendí a escuchar sin oír. Cada palabra suya se volvió combustible. Lucía notaba algo distinto. Una noche me preguntó: «Mamá, ¿estás bien?» Le sonreí. «Estoy mejor que nunca, hija». No entendió, pero tampoco insistió. Poco a poco, las llamadas comenzaron a llegar. Una clienta vieja, una vecina, una recomendación. Mujeres que me buscaban por la calidad de mis manos, por la discreción de mis costuras. A veces trabajaba hasta tarde, con las manos adoloridas pero el corazón contento. El olor a tela nueva llenaba el cuarto, y el sonido de la máquina me recordaba quién era. No era la mujer humillada que limpiaba pisos, era la que sabía transformar retazos en belleza. Una tarde, mientras cosía un vestido azul marino, Lucía entró al cuarto sin tocar. Me encontró concentrada, con la cinta métrica al cuello. Me miró como si no me conociera. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Sonreí. Lo que siempre hice. Trabajar. No dijo nada. Solo se quedó mirándome, y por primera vez en mucho tiempo, vi admiración en sus ojos. Esa mirada me dio fuerza. Tal vez todavía había algo de amor detrás de su silencio. Esa noche, al servirme un café, escuché a Beatriz murmurar por teléfono: «Isabel anda muy contenta últimamente, no sé qué trama». Casi solté una risa. Tenía razón. Estaba tramando mi libertad, mi regreso, mi renacer. Y lo hacía con aguja e hilo, con la paciencia de quien teje su destino punto por punto. Ya no necesitaba su aprobación. Mi dignidad no estaba en sus palabras, sino en mis acciones. Antes de dormir, abrí el cajón donde guardaba el sobre con lo que me quedaba de dinero. Conté los billetes con calma, hice cuentas mentales y anoté todo en una hoja. No era una fortuna, pero era el principio. Cerré la libreta, apagué la luz y sonreí. Afuera, la casa seguía oliendo a lujo y vanidad, pero mi cuarto olía a esperanza y determinación. Y ese aroma, tan sencillo, ya era suficiente para seguir. Ese domingo amaneció con un cielo tan claro que parecía una promesa. Me levanté antes que todos, abrí las ventanas y respiré el aire fresco del jardín. El aroma a jazmín se mezclaba con el de la cera del suelo recién pulido. Era el 7º día desde aquella llamada, y algo dentro de mí se había asentado, como si al fin entendiera que el poder no está en gritar, sino en decidir. Preparé el desayuno como siempre, pero mis manos ya no temblaban. Cada movimiento era firme, seguro. Sabía que algo importante estaba por comenzar. Cuando bajó Beatriz, lo hizo con su bata de seda y su cara de desdén habitual. «Isabel, los escalones del recibidor están sucios. ¿Podrías lustrarlos bien? El mármol es caro». Esa frase, dicha con su tono altivo, ya no me dolió. Sonreí despacio, la miré con calma y respondí: «Lo sé, señora.
Pero el orgullo cuesta más. Me observó confundida. No entendió que aquella fue mi primera victoria. Le di la espalda y seguí limpiando, no por obediencia, sino por estrategia. Después de dejar todo en orden, salí con mi bolso de tela. Le dije a Lucía que iba al mercado, pero mi destino era otro. Caminé hasta la calle San Luis, donde me esperaba mi nuevo comienzo. Manuel estaba en la puerta del local, con un manojo de llaves. «No sabes la emoción que me da verte aquí», me dijo. Entré y el aire viejo me golpeó con fuerza. Abrí las ventanas, dejé que entrara la luz y el olor a polvo se mezcló con el de la calle. Ese aroma me supo a libertad. Pasé la mañana limpiando, barriendo telarañas, quitando escombros. En cada trapo mojado había un pedazo de mi pasado. Puse música bajita, una copla antigua, y el eco de mi voz llenó el espacio vacío. Cuando terminé, el suelo brillaba y el sol se colaba por los vidrios. Me senté en el centro, sobre una caja, y respiré hondo. No tenía muebles, ni clientas, ni dinero suficiente, pero tenía el alma despierta. Y eso era un comienzo. Al mediodía, fui a un restaurante pequeño que estaba en la esquina. Pedí un café con leche y saqué mi libreta. Empecé a escribir ideas, uniformes de hotel boutique, vestidos de recepción, trajes de chef. Necesitaba entrar de nuevo al mercado, pero de otra manera. Pensé en los contactos de los hoteles donde solía trabajar haciendo encargos. Si lograba un contrato, aunque fuera pequeño, podría sostenerme. Era mi meta, volver al mundo del lujo, pero ahora desde mi dignidad. Regresé a casa cuando el sol comenzaba a caer. Lucía me esperaba en la cocina, curiosa. «¿Dónde estuviste?», preguntó. «Poniendo los cimientos de algo mío», respondí sin mirarla. Su ceja se arqueó, pero no insistió. Beatriz, en cambio, me observó con desconfianza durante la cena. «Parece que andas muy ocupada últimamente, Isabel». «El trabajo mantiene viva a la gente», contesté. No le di más explicaciones. No debía entenderlo todavía. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché a Lucía y a Andrés discutir en la sala. Ella le decía que quería ayudarme, él decía que no hacía falta. Su voz sonaba molesta, arrogante. «Tu madre no necesita un taller, necesita descansar». Cerré el grifo y apreté los puños. Nadie más volvería a decidir por mí. Nadie. Me sequé las manos y subí a mi habitación en silencio. En mi mesa, el sobre con lo poco que me quedaba de dinero seguía intacto. Lo abrí, conté los billetes y los coloqué junto a la caja de costura. Luego saqué una hoja en blanco y escribí con tinta azul: Atelier Moreno, alta costura española. Lo miré una y otra vez. Ese nombre era más que un sueño, era una declaración. Cuando apagué la lámpara, sentí que mi pasado y mi futuro se miraban por primera vez a los ojos. Afuera, el viento movía las cortinas del pasillo. Todo estaba en calma. El lujo seguía brillando en esa casa, pero ya no me intimidaba. Había recuperado algo más valioso que el dinero: la decisión. Cerré los ojos y sonreí. El séptimo día no fue de descanso. Fue de renacimiento. Desde aquel séptimo día, todo cambió sin que nadie lo notara del todo. Mis pasos se hicieron más firmes, mi voz más clara y mi mirada menos temerosa. Empecé a vestirme distinto. En lugar de los delantales que usaba para limpiar, me ponía blusas simples, pero con elegancia. Tenía que recordar quién era, incluso dentro de esa casa que no me pertenecía. Beatriz lo notó enseguida. «Te ves diferente, Isabel, más arreglada». «Tal vez porque tengo cosas que hacer», respondí sin levantar la mirada. Su silencio me supo a desconfianza. Lucía, por su parte, estaba inquieta. Me observaba con curiosidad cuando llegaba de mis salidas misteriosas. «¿A dónde vas, mamá?», preguntaba. «A caminar. El aire fresco me ayuda». No era mentira, pero tampoco toda la verdad. No quería contarle aún sobre el taller. Necesitaba mantenerlo en secreto hasta tener algo sólido. Había aprendido que los sueños también deben protegerse del veneno de los demás. Mientras tanto, Beatriz empezó a controlarlo todo con más rigor. Repartía órdenes como si fuera su casa,
que se cocinaba, cuando se limpiaba, hasta cómo debía doblar las toallas del baño. Su tono era cada vez más cortante. Andrés la escuchaba sin chistar, y Lucía callaba por no discutir. A veces me preguntaba si la verdadera dueña de esa casa era ella o el miedo que todos le tenían. Yo la observaba en silencio, aprendiendo su debilidad, el orgullo. Cada noche, cuando la familia dormía, sacaba mis bocetos y cosía en secreto. El sonido de la máquina era suave, rítmico, casi terapéutico. Las telas se deslizaban bajo mis manos y yo sentía que volvía a tener control sobre algo. En el pequeño cajón guardaba las facturas de mis primeros encargos, uniformes de recepcionistas, trajes de gala, vestidos sencillos pero elegantes. Lo poco que ganaba lo depositaba en una nueva cuenta bancaria. Tenía que hacerlo bien. Todo tenía que ser mío. Un día, mientras acomodaba flores en el salón, escuché a Beatriz hablar por teléfono. Isabel anda muy rara. Creo que está escondiendo algo. No sé qué, pero lo averiguaré. La oí mientras fingía limpiar un jarrón. Su voz sonaba inquieta. No podía soportar no tener el control. Fue entonces cuando entendí que su poder no venía del dinero, sino de la inseguridad. Ella necesitaba sentirme debajo para no enfrentar su propio vacío. Lucía intentó mediar. «Mamá, Beatriz dice que últimamente sales mucho, ¿pasa algo?» Le sonreí y le tomé la mano. «No pasa nada, hija. Solo estoy respirando un poco». Me miró confundida, pero no insistió. Me di cuenta de que ya no me conocía. Esa distancia me dolió, pero también me dio fuerza. Tenía que demostrarle quién era en realidad, no con palabras, sino con hechos. Los días se hicieron más tensos. Beatriz comenzó a revisar mis cosas. Una tarde entró a mi habitación sin permiso. La encontré mirando mis bocetos sobre la cama. «¿Qué es esto?», preguntó con esa voz afilada que usaba cuando quería humillar. «Trabajo», respondí. «Trabajo que no le pertenece». Me miró con una mezcla de furia y desprecio. No sabía que las empleadas aquí tenían negocios. Su risa fue seca, desagradable. Me limité a recoger mis papeles y salir del cuarto. No le daría el gusto de verme quebrar. Esa noche, mientras guardaba mis cosas en la caja, pensé en lo irónico que era todo. Ella tenía dinero, joyas y una vida rodeada de lujo, pero yo tenía algo que ella jamás tendría: propósito. Podía quitarme el descanso, pero no la determinación. Me miré en el espejo del tocador, con el reflejo de la lámpara dorada iluminando mi rostro. «No puede conmigo», me dije. «No podrá». Y mientras el reloj marcaba la medianoche, me hice la pregunta que se quedó latiendo dentro de mí. «¿Y tú? ¿Has tenido que fingir calma frente a alguien que te desprecia solo para poder seguir construyendo tu propia libertad?» La mañana de la firma desperté antes del amanecer. No pude dormir en toda la noche. El aire del cuarto se sentía denso, cargado de presentimientos. Preparé café fuerte, el de siempre, y lo tomé mirando por la ventana. El cielo estaba cubierto, pero aún así me parecía hermoso. Tenía cita en una oficina del centro para cerrar un contrato con una cadena de hoteles de lujo. Un proyecto de uniformes de recepción, algo que podía abrirme todas las puertas. Tomé el sobre con mis bocetos, los guardé en mi bolso y respiré hondo. Bajé las escaleras con paso firme. Beatriz estaba en la sala, leyendo una revista de viajes. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó sin levantar la vista. «A arreglar unas cosas personales», respondí. «No sabía que las empleadas tenían cosas personales», murmuró. No contesté. Me limité a sonreír con la calma de quien ya no necesita permiso. Esa sonrisa la desconcertó. No podía entender de dónde salía mi serenidad. Si tan solo supiera lo cerca que estaba de perder el control sobre mí. Tomé el tranvía hasta el centro. Las calles de Sevilla estaban húmedas por la llovizna. En cada escaparate se reflejaban luces de neón y sombras de gente con prisa. Caminé despacio, cuidando no mojar mis zapatos. Al pasar frente a una joyería, vi mi reflejo en el vidrio, una mujer distinta. No rica, no joven, pero firme. Dentro del edificio donde me esperaban, todo olía a café caro y madera encerada. Me anuncié con voz segura,
Isabel Moreno, cita a las 10. La reunión fue larga. El gerente, un hombre de traje oscuro y sonrisa amable, revisó mis diseños con atención. «Tiene usted buen gusto», dijo mientras tocaba las telas. «Sabe combinar lo clásico con lo moderno». Asentí con una mezcla de humildad y orgullo. Hablamos de precios, de fechas, de detalles. Me ofreció un contrato inicial para 3 hoteles. Cuando puso el documento frente a mí, mis manos temblaron. «Firme aquí, señora Moreno». Tomé la pluma, y mientras mi nombre se deslizaba sobre el papel, sentí que mi vida volvía a ser mía. Al salir, el cielo se había despejado. El sol caía sobre los edificios antiguos, y la brisa olía a pan y café. Caminé sin rumbo unos minutos, como si necesitara comprobar que el mundo seguía ahí. Entré a un restaurante elegante, pedí una copa de vino y brindé conmigo misma. No por vanidad, sino por respeto. Después de tanto silencio, al fin tenía una voz, y esa voz estaba firmada con tinta azul. Regresé a casa al anochecer. Lucía me esperaba en la cocina. «Te ves diferente», dijo con curiosidad. «Fue un buen día». No le conté los detalles. Quería guardarlos solo para mí un poco más. Beatriz apareció poco después, impecable como siempre, oliendo a perfume caro. «Llegas tarde, se te hizo eterno el paseo». «Más productivo que eterno», respondí. Me miró con esa mezcla de desprecio y nerviosismo que dan las certezas a punto de romperse. Esa noche, mientras cenábamos, sentí una calma extraña. Andrés hablaba de inversiones, Lucía lo escuchaba distraída y Beatriz apenas probaba la comida. Yo observaba todo en silencio. Cada gesto, cada palabra, cada mirada. Por primera vez, no me sentí parte del decorado. Me sentí testigo de un mundo que comenzaba a volverse pequeño para mí. Lo entendí sin decirlo, ya no pertenecía a esa casa, pertenecía a mi propósito. Cuando subí a mi habitación, abrí el cajón del buró y saqué el contrato. Lo leí una vez más, despacio, saboreando cada letra. Atelier Moreno estaba impreso en el encabezado con tinta negra. Toqué el papel, cerré los ojos y sonreí. No era solo un documento, era la prueba de que mi silencio había valido la pena. A veces uno tiene que soportar el orgullo ajeno para reconstruir el propio. Apagué la luz y me quedé escuchando los ruidos de la casa. El sonido del reloj, los pasos de Lucía, el silencio de Beatriz. Todo seguía igual, pero ya no pesaba igual. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin miedo. Y en ese sueño tranquilo, supe que el camino apenas comenzaba. Beatriz llevaba semanas hablando del cóctel. Quería impresionar a sus amigos del club privado, mostrarles el éxito de su familia. Desde temprano, la casa se llenó de arreglos florales, velas aromáticas y copas de cristal relucientes. Había un pianista afinando en el salón principal y meseros que entraban y salían con bandejas de plata. El olor a cera, vino caro y flores importadas era tan intenso que mareaba. Yo observaba todo desde la cocina, con una mezcla de calma y distancia. Era un espectáculo de lujo, pero vacío. Lucía me pidió que ayudara a organizar la mesa. «Mamá, solo esta vez, por favor». No pude negarme. Colocamos manteles de lino blanco, cubiertos de plata, servilletas con bordes dorados. Todo brillaba bajo las lámparas colgantes. Beatriz revisaba cada detalle con el ceño fruncido. «Isabel, asegúrate de no romper nada, estas copas son de colección». «No se preocupe», dije. «Tengo buena mano para lo frágil». Me miró sin entender el doble sentido. Esa fue mi pequeña venganza, seguir sonriendo. A las 8, comenzaron a llegar los invitados. Hombres con trajes italianos, mujeres con vestidos de diseñador y joyas que parecían brillar por orgullo más que por oro. Las risas llenaron el salón, el piano comenzó a sonar y las copas se alzaron. Desde mi rincón, podía verlos como si fueran actores de una obra predecible. Beatriz caminaba entre ellos con su sonrisa ensayada, presentando a Lucía como su nuera perfecta y a Andrés como el futuro empresario del año. Yo, mientras tanto, servía vino con una serenidad que me desconcertaba incluso a mí. El contraste era tan claro que dolía. La casa resplandecía de elegancia,
pero el ambiente olía a falsedad. Las conversaciones eran un desfile de cifras, viajes y propiedades. Yo escuchaba fragmentos de frases: la cuenta en Suiza, la inversión en Marbella, la agencia de viajes exclusiva. Todo tan ajeno a la verdad. Ninguno de ellos sospechaba que la mujer que le servía el vino estaba a punto de cambiar el curso de esa historia. Me sentía invisible, pero poderosa. Beatriz pasó cerca de mí y dijo en voz baja: «No olvides limpiar bien el mármol cuando esto acabe, no quiero manchas». Asentí con calma. En otro tiempo, esa frase me habría roto el alma. Ahora solo me hacía sonreír. Pensé en mi contrato, en las telas que ya había encargado, en los pagos que entrarían pronto a mi cuenta bancaria. El poder cambia de forma cuando uno deja de tener miedo. Y esa noche, yo ya no temía nada. De pronto, el sonido de un motor rompió la música. Un coche negro se detuvo frente a la casa. Los invitados se miraron, curiosos. «¿Esperas a alguien más?», le preguntaron a Beatriz. «No», respondió, confundida. El pianista detuvo la melodía, el silencio llenó el salón, y el eco de los tacones sobre el mármol marcó el ritmo de la tensión. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. La puerta principal se abrió y entró un hombre trajeado, con una carpeta en la mano y 2 fotógrafos detrás. «Buenas noches», dijo con voz firme. «Buscamos a la señora Isabel Moreno». Todos se giraron hacia mí. Beatriz se rió con nervios. «A ella. Debe haber un error». El hombre negó con la cabeza. «No hay error, señora. Venimos a felicitarla. La señora Moreno acaba de convertirse en la nueva proveedora oficial de uniformes para nuestra cadena de hoteles». El silencio fue absoluto. Lucía se llevó las manos al rostro, sorprendida. Andrés no supo qué decir. Beatriz apretó su copa con tanta fuerza que pensé que iba a romperla. «Debe haber una confusión», balbuceó. «No la hay», dijo el hombre, entregándome la carpeta con el contrato sellado. «Su trabajo ha sido aprobado por el Consejo. La buscamos para confirmar la firma final». Lo miré a los ojos, asentí y sonreí. Por fin, la dignidad tenía forma de documento. Guardé la carpeta bajo el brazo y, antes de salir, miré a Beatriz. «No se preocupe por el mármol», dije. «Mañana vendrá una empresa a pulirlo, por mi cuenta». Y salí del salón dejando atrás el ruido de las copas y el olor de los perfumes caros. Caminé despacio hacia la puerta, con el alma ligera. Por primera vez, ese lujo que antes me asfixiaba me abrió camino. Nunca olvidaré el silencio que siguió después de mi salida del salón. Fue un silencio que dolía, pesado, como si el aire se hubiera detenido. Escuché murmullos a mis espaldas, pasos apresurados, y la voz de Beatriz intentando recomponerse. Pero ya nada podía recomponerse. Caminé hasta el jardín, respiré el aire fresco y levanté la vista al cielo. Las luces de la ciudad parpadeaban como si celebraran conmigo. Tenía en mis manos la prueba de que una mujer humillada puede volver a ponerse de pie sin gritar, sin vengarse, solo siendo fiel a sí misma. Poco después, Lucía me alcanzó en la terraza. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada?». La miré con ternura. Porque necesitaba hacerlo sola. Guardó silencio unos segundos y luego me abrazó. Sentí su corazón temblar contra el mío. «Estoy orgullosa de ti», murmuró. Esa frase, tan simple, curó heridas que ni yo sabía que seguían abiertas. No necesitaba aplausos, solo eso, su voz, su reconocimiento. Cuando regresé al salón, algunos invitados ya se habían ido. Otros fingían conversar, pero sus miradas lo decían todo. Beatriz seguía de pie junto a la mesa, con la copa aún en la mano. Su rostro, normalmente impecable, parecía una máscara quebrada. «Así que nos engañabas», dijo con frialdad. «No, señora», respondí con calma. «Solo no le conté mi vida porque nunca le interesó». Su mano tembló. No sabía cómo responder a alguien que no temía. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Andrés intervino con esa voz altiva que siempre usaba para imponer. «Entonces ahora eres empresaria». Me reí, suave, sin sarcasmo.
No, ahora. Siempre lo fui. Solo que ustedes no lo vieron. Su mandíbula se tensó. Estaba acostumbrado a mandar, no a escuchar. Y, por cierto, añadí con una sonrisa leve, la empresa que compró el edificio donde vivimos pertenece a la misma cadena de hoteles con la que firmé. Ese detalle cayó como un rayo. Beatriz dejó caer la copa. El cristal se hizo añicos en el suelo. El sonido del vidrio rompió el aire. Nadie se movió. Nadie respiró. Solo Lucía dio un paso al frente, con los ojos abiertos de sorpresa. ¿Compraste el edificio?, preguntó, apenas en un susurro. Sí, respondí. Y, a diferencia de ustedes, no lo hice para presumir. Lo hice para asegurarme de que nunca más me corran de un lugar que siento mío. Beatriz se llevó una mano al pecho, incrédula. Andrés me miraba con una mezcla de enojo y respeto. El pianista, que aún no se había ido, guardó silencio. Nadie le pidió que siguiera tocando. El eco de los cristales rotos parecía llenar la habitación entera. Por dentro, sentí compasión. No por ellos, sino por la mujer que fui antes, la que aceptaba humillaciones en nombre del amor. Esa versión de mí había muerto en ese instante, justo frente a ellos. Había nacido otra Isabel, una que no necesitaba permiso para existir. Lucía me tomó del brazo y me susurró: «Vámonos, mamá». Pero no me moví. Tenía que cerrar ese círculo ahí mismo. Miré a Beatriz, que seguía inmóvil, y le dije con serenidad: «No guardo rencor. Solo aprendí que cuando una puerta se cierra con desprecio, otra se abre con respeto». Ella me miró sin parpadear. No podía odiarme, porque en el fondo sabía que tenía razón. Y eso la desarmó más que cualquier venganza. Di unos pasos hacia la puerta. Cada tacón sobre el mármol sonaba como una declaración. Antes de salir, me giré una última vez. «Gracias por recordarme lo que valgo», dije. «Sin usted, quizás nunca habría recordado quién soy». Nadie contestó. Salí despacio, con la cabeza en alto. Detrás de mí, el sonido del reloj marcó las 11 en punto. Me pareció justo, una nueva hora para una nueva vida. Caminé por la calle iluminada, el contrato aún bajo el brazo. El viento movía mi cabello. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Y el frío me despertaba la piel. Pensé en el pasado, en mis noches de cansancio, en el dolor y en la vergüenza. Y entendí algo: el orgullo no es soberbia cuando nace de las cicatrices. Esa noche, Sevilla parecía distinta. O tal vez era yo la que al fin había cambiado. Esa noche el silencio era más pesado que nunca. Lucía no dejaba de llorar, sentada en el sofá con las manos temblando. Beatriz caminaba de un lado a otro, con los ojos rojos y el rostro endurecido por la rabia. Andrés hablaba por teléfono, intentando mantener su tono habitual de control, pero la voz le fallaba. La noticia de la compra del edificio se había expandido entre los invitados, y la vergüenza era más grande que cualquier lujo que poseyeran. Yo los miraba en silencio desde la entrada, sin sentir orgullo, solo una paz extraña. Beatriz fue la primera en romperlo. «¿Cómo te atreves?», gritó, con una furia que le temblaba en la garganta. «¿Cómo te atreves a humillarme así frente a mis amigos?». La miré con calma. «No la humillé, señora. Solo viví mi verdad». Su cara se tensó. «¿Verdad? Tú no sabes lo que es eso. Has vivido de la caridad de mi hijo». Sentí un escalofrío, pero no bajé la cabeza. Viví de la caridad de nadie. Solo acepté un techo mientras sanaba mis heridas. Esa frase la hizo retroceder un paso. Nadie le había hablado así jamás. Andrés intentó intervenir. «Mamá, por favor», pero Beatriz lo interrumpió con un gesto brusco. «Tú cállate. Esto es entre nosotras». Me acercó un paso más, con los ojos llenos de orgullo herido. «¿Qué quieres ahora, Isabel? ¿Venganza? ¿Que nos veamos fregando el piso como tú?».
Sonreí apenas. No, señora. Solo quiero que entiendan lo que cuesta el respeto cuando se pierde. Esa sonrisa la desarmó más que cualquier grito. En su mundo, la calma era el arma más peligrosa. Lucía se levantó de golpe. «Basta ya», gritó, con la voz quebrada. «No puedo seguir viendo esto». Se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, no sigas, por favor». La tomé de las manos. «No estoy peleando, hija. Solo estoy terminando algo que empezó hace mucho». Ella sollozó. «Perdóname por no haberte defendido». La abracé fuerte. «Ya lo hiciste, mi amor», al abrir los ojos. Por fin comprendió que no era odio lo que me movía, sino dignidad. Beatriz respiraba agitada, como si buscara una forma de recuperar el control. «No pienso quedarme en esta casa ni un día más bajo tu propiedad», dijo con voz temblorosa. «No se preocupe», respondí, «porque si se queda, lo hará bajo mis condiciones». Andrés me miró incrédulo. «¿Condiciones? ¿De qué estás hablando?» Me giré hacia él y lo miré con la serenidad que dan los años. «De respeto, hijo. Si quieren vivir aquí, limpiarán la casa durante un año. No por castigo, sino por lección». El silencio que siguió fue casi sagrado. Lucía se cubrió la boca, Beatriz palideció y Andrés apretó los puños. «Mamá, no hagas eso», gritó Lucía. «No, hija», respondí con suavidad, «esto no es venganza. Es justicia». Beatriz soltó una carcajada amarga. «¿Y crees que me rebajaré a eso?» Caminé hacia ella, despacio, con una mirada que no necesitaba palabras. «Ya lo hiciste, señora. El día que me diste una escoba en la mano y me dijiste que era lo único que sabía hacer». No hubo respuesta. Solo un silencio que dolía más que cualquier palabra. Me di la vuelta, subí las escaleras y sentí sus miradas quemándome la espalda. En cada escalón, dejaba atrás un pedazo del miedo que me había sostenido tanto tiempo. Cuando llegué al pasillo, escuché el llanto de Lucía mezclado con el suspiro contenido de Beatriz. No era venganza, era un espejo. Ellas se veían ahora en el reflejo que nunca quisieron mirar. Esa noche dormí sin soñar. El viento golpeaba las ventanas y el aroma de las flores del jardín se colaba en mi cuarto. Cerré los ojos y pensé en mi taller, en las telas nuevas que me esperaban, en la libertad que por fin sentía entre las manos. No me importaba cuánto se resistieran. Tarde o temprano entenderían que el orgullo no se limpia con palabras, sino con humildad. Y mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de naranja, me hice una pregunta que el corazón me obligó a pronunciar en silencio. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perdonar a quienes te humillaron si supieras que el poder de hacerlo está en tus manos? La mañana siguiente amaneció diferente. El aire tenía otro peso, más ligero, como si la casa respirara por primera vez. Bajé las escaleras y encontré a Beatriz y Andrés en la cocina. Estaban en silencio, vestidos con ropa sencilla, y en el suelo había un cubo con agua y jabón. Me observaban con una mezcla de vergüenza y orgullo herido. No dije nada. Solo me serví un café y me senté en la mesa. El sonido del trapo contra el mármol fue la primera música del nuevo orden. Beatriz no levantó la vista. Se arrodilló con dignidad forzada, limpiando cada rincón como si el brillo del piso pudiera devolverle algo de control. Andrés, con el ceño fruncido, tallaba la encimera con furia contenida. Lucía, parada en la puerta, los miraba con tristeza. ¿Era necesario llegar a esto?, me preguntó. Sí, respondí. A veces el respeto se aprende cuando las manos tocan lo que el corazón desprecia. Durante el desayuno, el ambiente era tenso pero silencioso. La vajilla de porcelana ya no parecía un símbolo de poder, sino una ironía. Las mismas copas que un día servían vino para presumir, ahora contenían agua con jabón. Observé los reflejos dorados del salón y pensé en lo rápido que puede invertirse el mundo cuando la dignidad entra en escena. Ya no necesitaba venganza, bastaba con verlos aprender. Beatriz intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban. A cada movimiento, su perfume caro se mezclaba con el olor del detergente. Era el aroma exacto de la humildad. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró, sin mirarme.
Créalo, dije despacio. Porque así como yo aprendí a servir con amor, ustedes aprenderán a respetar con trabajo. Esa frase la dejó sin respuesta. Y en ese silencio, por primera vez, sentí que me escuchaba de verdad. Pasaron los días y la rutina cambió por completo. Ellos limpiaban, cocinaban, ordenaban. Lucía ayudaba también, no por obligación, sino por solidaridad. Yo los observaba desde la terraza, tomando café, mientras revisaba los nuevos pedidos del taller. Recibía llamadas de hoteles, transferencias a mi cuenta, correos de clientas que querían verme en persona. El lujo seguía en mi vida, pero ahora tenía otro significado. No era apariencia, era recompensa. Una tarde, mientras revisaba catálogos de telas, escuché a Andrés suspirar. «No entiendo cómo lo lograste», dijo sin levantar la cabeza. «Trabajando sin quejarme», respondí. «Y creyendo en mí cuando nadie más lo hacía». Beatriz lo miró de reojo. «¿Y ahora qué esperas de nosotros?» «Nada», contesté. «Solo que comprendan lo que es el respeto. Y que no se les olvide nunca». Mis palabras flotaron en el aire como un decreto silencioso. Por las noches, cuando todos dormían, bajaba al salón y caminaba descalza sobre el suelo limpio. Cada paso era una victoria. Ese mismo mármol que antes me hacía sentir servidumbre ahora se sentía tibio, mío, conquistado sin violencia. A veces me sentaba frente a la ventana y escribía en mi libreta: «La dignidad no se exige, se demuestra». Esas palabras se volvieron mi mantra. Lucía empezó a recuperar la sonrisa. Me ayudaba con el taller, organizaba pedidos, hacía llamadas. La veía diferente, más libre. Una noche me abrazó y me dijo: «Gracias por no rendirte, mamá». Sentí las lágrimas subir, pero las contuve. Nunca me rendí, hija. Solo aprendí a esperar el momento correcto. Ella asintió en silencio. Y en ese gesto, supe que mi lección había llegado más lejos de lo que imaginaba. El nuevo orden no fue castigo, fue equilibrio. La casa dejó de oler a perfume y comenzó a oler a vida. Las paredes, antes frías, se llenaron de voces más suaves. No sé si Beatriz llegó a comprenderme del todo, pero sí sé que el respeto volvió a habitar entre nosotros. Y aunque el lujo seguía ahí, ya no era símbolo de poder, sino testigo de justicia. Los días empezaron a pasar con una calma que dolía. El taller crecía poco a poco, y yo volví a sentirme viva entre telas, agujas y el aroma del algodón. Pero dentro de la casa aún quedaban sombras. Lucía me miraba distinto. Había perdido ese brillo superficial que antes la envolvía. Se levantaba temprano, me ayudaba a preparar el desayuno y me acompañaba al taller sin decir mucho. El silencio entre nosotras ya no era distancia, era culpa. Yo lo sentía en su respiración, en la forma en que evitaba mi mirada. Una tarde, mientras revisaba unos bocetos, la encontré observándome desde la puerta. «Mamá», dijo despacio, «¿puedo hablar contigo?» Asentí. Se sentó frente a mí, nerviosa, con las manos apretadas. No dejo de pensar en todo lo que pasó. Me siento terrible. Fui cobarde. La miré en silencio. No quería interrumpirla. Tú estabas ahí, trabajando, sufriendo, y yo fingía no ver. Me daba miedo enfrentarla. Miedo perder mi comodidad. Sus palabras eran cuchillos envueltos en lágrimas. Respiré hondo antes de responder. Lucía, el miedo también se hereda. Yo te enseñé a callar para no perder el amor de los demás. Ella negó con la cabeza, llorando. No, mamá, tú siempre fuiste fuerte. Fui yo la que te falló. Me acerqué, le tomé las manos y las besé. No me fallaste. Aprendiste de mí lo que yo también tuve que desaprender, que amar no significa agachar la cabeza. Esa frase la hizo sollozar. La abracé largo rato, dejando que las lágrimas hicieran su trabajo. Beatriz escuchaba desde el pasillo. No dijo nada, pero su sombra en la pared temblaba. A veces la encontraba mirando por la ventana, perdida. Tal vez entendía al fin lo que había hecho. Tal vez no. Pero yo ya no buscaba su arrepentimiento. Había comprendido que el perdón no se exige,
se ofrece cuando el alma está lista. Y la mía, después de tanto dolor, ya lo estaba. En el taller, Lucía se volvió mi compañera más fiel. Organizaba los pedidos, llamaba a las clientas, se encargaba de las cuentas. La vi transformarse, dejar atrás su vanidad y descubrir el valor del esfuerzo. Nunca supe cuánto trabajo cuesta lo que tú hacías, me dijo un día, mirando los hilos de colores sobre la mesa. El lujo no está en lo que se muestra, hija, respondí, sino en lo que se construye con dignidad. Sonrió con los ojos húmedos. Esa frase la acompañaría por el resto de su vida. Los primeros meses fueron duros, pero también hermosos. A veces nos quedábamos trabajando hasta tarde, escuchando música bajita y riendo como cuando ella era niña. El taller se llenaba de luz, de telas extendidas y de esperanza. Cada vestido que salía de nuestras manos llevaba una parte de nuestra reconciliación. Los clientes lo notaban. Sus prendas tienen alma, decían. Y yo sonreía. No sabían que esa alma era la mía, remendada y orgullosa. Una noche, después de cerrar el taller, Lucía me confesó algo. Cuando Beatriz me decía que tú no servías para nada, yo le creía, un poco. Porque era más fácil creerla que enfrentarla. Sus palabras me dolieron, pero no por lo que decía, sino por lo que escondían. Todos elegimos la comodidad alguna vez, le respondí. Lo importante es no quedarnos ahí. Ella me abrazó con fuerza. Prometo que nunca más me quedaré callada. Beatriz comenzó a ayudar en silencio. Lavaba, cocinaba, hacía pequeñas tareas sin que nadie se lo pidiera. Ya no daba órdenes, ni usaba su perfume caro. Su orgullo se había diluido en el jabón y el cansancio. No sé si lo hacía por remordimiento o por respeto, pero no importaba. Lo esencial ya estaba ocurriendo. La casa, antes dividida por el poder, empezaba a unirse por la humildad. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, Lucía me dijo: «Mamá, no sé cómo pagar todo lo que hiciste por mí». La miré y sonreí. «No tienes que pagar nada, hija. Solo vive con dignidad. Ese será mi mayor regalo». El sol se filtraba entre las cortinas doradas y el sonido de las tazas sobre la mesa llenó el silencio de paz. Por fin, el amor y el respeto compartían el mismo espacio. El calendario marcaba justo un año desde aquella noche del grito. Me desperté temprano, como siempre, y abrí las ventanas de mi habitación. El aire de Sevilla era fresco, perfumado con jazmín. Abajo, en el jardín, Beatriz barría las hojas secas mientras Andrés limpiaba la fuente. El sonido del agua me pareció una música nueva, limpia. Observé la escena con una calma que jamás había sentido antes. No era venganza, era cierre. Lo que alguna vez fue humillación, hoy era equilibrio. Bajé las escaleras con paso tranquilo. En la cocina, Lucía preparaba el desayuno. Su sonrisa era ligera, sincera. «¿Sabes qué día es hoy?», pregunté. «Lo sé, mamá», respondió. «Un año exacto». Sobre la mesa había pan recién hecho, café caliente y flores en un florero de cristal. Beatriz entró en silencio, con el cabello recogido y las manos mojadas por el trabajo. «Todo está limpio, Isabel», dijo sin mirarme. «Gracias», respondí con suavidad. «No por mí, sino por ustedes». Durante la mañana, el taller se llenó de luz. Las telas colgaban como banderas de colores, los maniquíes lucían vestidos a medio terminar y el olor a lino fresco llenaba el aire. Lucía revisaba pedidos mientras yo tomaba notas en mi libreta. Recibí un correo. La cadena de hoteles con la que firmé el contrato quería duplicar el pedido. Cerré los ojos y sonreí. «Lo hicimos», murmuré. Cada puntada de esos vestidos tenía un pedazo de mi historia. A mediodía regresé a casa. Encontré a Beatriz en la sala, ordenando los cojines con meticulosidad. Se veía cansada, pero más serena. «Quiero hablar contigo», dijo. Asentí. Se sentó frente a mí, con la mirada baja. «Nunca entendí por qué aguantaste tanto sin responder. Si hubiera sido yo, habría gritado». La observé en silencio. «Porque a veces el silencio no es debilidad, es estrategia», respondí. Ella asintió despacio. «Tenías razón, el respeto no se compra».
Andrés llegó poco después. Dejó el trapo y se sentó junto a ella. Ya terminamos todo, dijo. Cumplimos el año. Lo miré con ternura, sin rastro de rencor. Sí, lo cumplieron. Y lo hicieron bien. Beatriz alzó la vista, sorprendida por mi tono. Entonces, podemos irnos. Si quieren, sí. Pero si se quedan, ya no será como huéspedes ni como deudores. Será como familia. Sus ojos se humedecieron. No esperaban compasión, y fue precisamente eso lo que los quebró. Esa noche preparé una cena sencilla pero hermosa. En la terraza iluminada por velas, la mesa estaba servida con manteles de lino blanco y copas que reflejaban la luz dorada del atardecer. Lucía, Beatriz y Andrés se sentaron conmigo. El aire olía a vino tinto y pan recién horneado. Brindemos, dije, alzando mi copa. No por el dinero, ni por el éxito. Brindemos por el respeto. Ese que se gana trabajando, no imponiendo. Todos bebieron en silencio. Fue el brindis más sincero de nuestras vidas. Después de la cena, Lucía me abrazó con fuerza. Gracias por no rendirte, mamá. Sonreí. Gracias por abrir los ojos, hija. Beatriz se acercó despacio. No sé si algún día podré reparar el daño que te hice. Ya lo estás haciendo, respondí. Limpiar un piso no te hace menos, te recuerda que todos somos iguales cuando bajamos la mirada. Ella asintió, y por primera vez, vi sinceridad en su rostro. El cielo estaba estrellado cuando todos subieron a dormir. Me quedé sola en la terraza, mirando la ciudad desde arriba. Las luces parpadeaban como promesas cumplidas. En el reflejo del ventanal vi a una mujer distinta, el cabello plateado, las manos arrugadas, pero los ojos vivos. Era yo, Isabel Moreno. La mujer que aprendió que la verdadera riqueza no está en los bienes, sino en la libertad de caminar sin miedo. Antes de entrar, miré por última vez el mármol del piso. Brillaba impecable, pero ya no por servidumbre. Brillaba porque había sido limpiado con respeto. Sonreí. Ahora sí, murmuré. Está limpio. Subí las escaleras, apagué las luces y me acosté con el corazón tranquilo. La historia había cerrado su círculo. Y lo hizo no con gritos, sino con perdón. Esa noche el aire tenía un aroma especial, mezcla de pan recién horneado, vino y flores del jardín. La casa estaba tranquila, bañada por una luz dorada que entraba desde la terraza. Todo se sentía distinto. No había gritos ni órdenes, solo el sonido suave de los cubiertos sobre la mesa y el murmullo del viento filtrándose por las cortinas. Preparé la cena con calma, sin prisa, disfrutando cada gesto. Era una mesa sencilla, pero llena de intención. Velas blancas, copas limpias y un mantel de lino que guardaba recuerdos de tiempos pasados. Lucía llegó primero, con un vestido sencillo y el cabello suelto. Me ayudó a colocar los platos y sonrió con esa ternura que había recuperado después de tanto dolor. ¿Estás lista?, me preguntó. Más que lista, respondí. Beatriz apareció unos minutos después. Llevaba una blusa blanca sin adornos, sin joyas, sin su perfume habitual. Parecía más ligera. Andrés venía detrás de ella, con una mirada cansada pero tranquila. Por primera vez, los tres entraron al comedor como iguales. Nos sentamos sin decir palabra. El silencio no era tenso, era una pausa respetuosa. Lucía sirvió el vino y levantó la copa. Por todo lo que aprendimos, aunque haya dolido, dijo con voz firme. Brindamos despacio. Las copas chocaron suavemente, como si también entendieran que no se trataba de celebrar, sino de honrar lo vivido. Tomé un sorbo y dejé que el sabor dulce del vino se mezclara con mis recuerdos. La vida me había dado golpes duros, pero esa noche, por fin, tenía sentido. Beatriz fue la primera en romper el silencio. No sabía cocinar antes de esto, dijo con una sonrisa leve. Ahora lo hago cada mañana, y me hace bien. La miré sorprendida. Había sinceridad en su voz, algo que nunca había escuchado antes. He pensado mucho en lo que te dije aquella vez, Isabel, eso de que limpiar era lo único que sabías hacer. Bajó la mirada.
Ahora entiendo que era yo la que no sabía hacer nada. Esa confesión cayó como una bendición sobre la mesa. Andrés se aclaró la garganta. Yo también quiero pedirte perdón, dijo, mirándome directamente. No por lo que hice, sino por lo que permití. Me acostumbré a verte como alguien pequeña, cuando en realidad siempre fuiste más grande que todos nosotros. Asentí sin palabras. A veces el perdón no necesita discursos, solo el peso honesto del arrepentimiento. Lucía apretó su mano, y ese gesto fue más poderoso que cualquier promesa. Mientras cenábamos, la conversación fluyó suave, como el vino. Hablamos del taller, de los nuevos pedidos, del viaje que planeábamos hacer a Granada. Beatriz escuchaba con atención, participando de vez en cuando, sonriendo tímidamente. El ambiente era cálido, lleno de esa humanidad que tanto faltó en otros tiempos. Las luces reflejaban destellos suaves sobre el mármol, pero ya no imponían, ahora acompañaban. La casa se había transformado en un hogar. Lucía se levantó y fue por un postre que había preparado. Era un pastel sencillo, adornado con frutas frescas. Lo colocó en el centro de la mesa y me miró. «Quiero que este sea un nuevo comienzo para todas», dijo. «Ya no como hija, madre o suegra, sino como mujeres que sobrevivieron a su propio orgullo». Sentí un nudo en la garganta. «Eso ya comenzó, hija», susurré. «Lo empezamos el día que decidimos hablar con el corazón y no con el miedo». Beatriz tomó la palabra otra vez. «Nunca pensé que diría esto, Isabel, pero gracias por no haberte rendido. Si lo hubieras hecho, yo seguiría siendo la misma mujer vacía de antes». Me quedé mirándola en silencio. Había pasado tanto tiempo soñando con escuchar algo así, que cuando por fin llegó, solo pude sonreír. «La vida nos pone pruebas distintas, Beatriz», dije. «A ti te tocó aprender a ceder. A mí, a levantarme». Andrés brindó con nosotros una última vez. Por las mujeres que nos enseñaron lo que realmente vale. Su voz se quebró un poco, y nadie lo juzgó. El vino ya no era lujo, era símbolo de paz. Afuera, el viento movía las hojas del jardín, y las velas titilaban como si escucharan nuestra conversación. Era una escena tan simple que dolía de tan perfecta. A veces la vida te devuelve lo que te quitó, pero en otra forma, más pura, más real. Lucía me miró con ojos húmedos. «Mamá, ¿te sientes en paz?». Pensé antes de responder. «Sí, en paz, pero también libre. La dignidad es eso, poder mirar atrás sin rencor». Ella sonrió y apoyó su cabeza sobre mi hombro. La abracé despacio. Beatriz observaba en silencio, con una lágrima contenida que al fin se dejó caer. Ninguna palabra era necesaria. Todo ya estaba dicho, y por primera vez, entendido. Cuando se fueron a dormir, apagué las luces del comedor y salí a la terraza. El cielo estaba despejado, las estrellas parecían más cercanas. Me senté en la silla de mimbre, respirando el aire fresco, y dejé que el silencio me envolviera. Cerré los ojos y agradecí por todo, por el dolor que me fortaleció, por la vergüenza que me enseñó a tener orgullo, y por el amor que, aunque tardó, regresó limpio. El mármol bajo mis pies brillaba suave bajo la luz de la luna. Pensé en aquella primera vez que lo limpié llorando, sintiéndome invisible. Ahora, ese mismo suelo reflejaba mi historia, no mi humillación. Me levanté, pasé la mano por la baranda y susurré: «Ya está perdonado todo». La brisa movió las cortinas y las velas se apagaron, como si el universo también entendiera que la lección había terminado. Antes de entrar, miré la casa por última vez. No era la misma, y yo tampoco. Cada rincón guardaba la huella de lo aprendido. Sonreí, y en silencio, dije adiós a mi vieja versión, a la que lloraba en las sombras. La mujer que quedaba ahora era otra, fuerte, serena y libre. Porque al final, el perdón no fue para ellos. Fue para mí. El amanecer se filtraba por las cortinas doradas de mi habitación. El cielo estaba teñido de rosa, y el canto de los gorriones llegaba desde el jardín. Me levanté sin prisa, con esa calma que solo tienen las personas que ya no le temen a nada. Caminé descalza hasta el ventanal, y el suelo de mármol, frío y limpio, me recibió con el reflejo de la primera luz del día. Me vi reflejada en él.
Durante años lo había limpiado con lágrimas, y ahora ese mismo mármol era mi espejo, mi símbolo, mi trofeo silencioso. El olor a café recién hecho llegaba desde la cocina. Lucía ya estaba despierta. Bajé las escaleras y la encontré organizando papeles del taller. «Buenos días, mamá», dijo con una sonrisa cálida. «Hoy tienes una entrevista en el Hotel Reina Sofía, ¿verdad?» Asentí. Sí. «Quieren ampliar el contrato». Su emoción me hizo sonreír. Me gustaba verla así, llena de vida, de propósito. En sus ojos ya no había culpa, solo admiración. Eso, más que cualquier éxito, era mi victoria. Me senté en la mesa y abrí una carta que había llegado el día anterior. Era de una clienta de Madrid que quería una línea exclusiva de trajes de gala para su agencia de viajes. Leí sus palabras despacio, saboreando cada frase. «Su trabajo transmite algo que no se puede comprar», decía. Guardé la carta junto a mis bocetos. En ese momento comprendí que mi historia ya no era solo mía. Era de todas las mujeres que alguna vez fueron subestimadas, usadas o silenciadas. Beatriz apareció poco después, con el cabello recogido y una bandeja de pan caliente. «Hice esto para ti», dijo tímidamente. «Sé que no es gran cosa, pero quería agradecerte». La miré, y durante unos segundos ninguna habló. Tomé un trozo de pan, lo probé y sonreí. «Está perfecto, Beatriz». «Gracias». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca pensé que un día podríamos compartir algo sin rencor. «Porque ya no queda nada que perdonar», respondí. Y lo sentí como verdad. Después del desayuno, salí al jardín. El sol caía suave sobre las flores y el aire olía a tierra mojada. Me senté bajo el limonero, el mismo que había plantado con Lucía cuando ella era niña. Miré el árbol y pensé en lo mucho que habíamos cambiado ambas. Las raíces siguen siendo las mismas, pero las ramas crecen hacia donde hay luz. Así me sentía, arraigada y libre. Cerré los ojos y escuché el sonido del agua cayendo de la fuente. Era paz, pura y completa. Entré de nuevo al taller. El espacio estaba lleno de vida, rollos de tela, maniquíes, alfileres, cintas de medir. Cada rincón respiraba propósito. Pasé la mano por una mesa de madera pulida y sentí la suavidad del barniz. En ese gesto encontré algo sagrado. Este era mi templo, mi espacio, el lugar donde el dolor se transformó en creación. Había construido un imperio pequeño, sí, pero hecho de respeto. Y eso lo hacía inmenso. Al mediodía llegó un mensajero con un ramo de rosas blancas. «De parte del gerente del Hotel Reina Sofía», dijo. Tomé la tarjeta. «Gracias por recordarnos que la elegancia empieza con el alma». Cerré los ojos y respiré hondo. Las palabras resonaron en mí como un eco de lo que siempre había sabido, pero olvidado por un tiempo. El valor verdadero no brilla, se siente. El lujo sin dignidad es solo fachada, y yo ya no tenía nada que fingir. Más tarde, mientras me vestía para la reunión, me miré al espejo del tocador. Llevaba un traje color perla, sobrio pero elegante. En el cuello, una pequeña cadena de plata que había sido de mi madre. No necesitaba más. Mi reflejo me devolvía una imagen nueva, pero con la esencia intacta. «Lo lograste», me susurré. Sin gritar, sin humillar, sin doblarte. Me toqué el pecho, justo sobre el corazón, y sentí gratitud. Por todo. Hasta por lo que dolió. Antes de salir, pasé por la sala. Beatriz y Andrés estaban terminando de limpiar. Lucía los ayudaba, riendo. La escena me conmovió. La casa que antes olía a orgullo ahora olía a familia. «Vuelvo en la tarde», les dije. «No me esperen con comida, cenaremos afuera». Lucía me abrazó. «Te acompañaré, mamá». «No, hija. Esta reunión quiero vivirla sola». Ella asintió, comprendiendo que todavía había partes del camino que debía recorrer con mis propias fuerzas. El coche me esperaba frente al portón. Mientras el chofer arrancaba, miré por la ventana y vi cómo la casa se hacía pequeña en la distancia. No sentí tristeza, sino plenitud. Todo lo que alguna vez me pesó ahora era historia, enseñanza.
Pensé en la mujer que entró ahí con una maleta y el corazón roto, y sonreí. Esa mujer ya no existía. La que salía ahora sabía quién era y cuánto valía. Al llegar al hotel, el personal me recibió con respeto. Caminé por el lobby brillante, con suelos de mármol pulido y lámparas de cristal, pero esta vez no me sentí ajena. Era mi terreno. Firmé los documentos, saludé a los socios, y al salir, un reflejo en el suelo llamó mi atención. Era mi silueta, clara, firme, completa. Me quedé mirándola un instante y pensé, la mujer del mármol no limpia, camina sobre su historia. Esa tarde regresé a casa mientras el sol caía. En el horizonte, el cielo parecía incendiarse en tonos dorados. Me senté en la terraza con una copa de vino, observando cómo la noche se apoderaba del mundo. No necesitaba más palabras. La historia estaba escrita, no en papel, sino en mis pasos. Cerré los ojos y sonreí. Mi alma, por fin, tenía descanso. Y en ese silencio absoluto, entendí la lección que la vida me había querido enseñar desde el principio. Nadie puede hacerte sentir menos si tú recuerdas quién eres. El mármol bajo mis pies no era símbolo de riqueza, era la prueba de que había aprendido a levantarme con elegancia. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de volver a mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así ofrecerle perdón sin perder tu dignidad? Si hoy te sientes sola, ignorada o menospreciada por alguien que un día amaste con todo el corazón, quiero que me escuches bien, tú no estás rota. No eres una carga, ni una sombra del pasado. Eres raíz, historia, memoria viva. Eres el abrigo que alguna vez sostuvo a todos, aunque nadie te lo haya dicho en voz alta. Tal vez ahora tus manos tiemblan un poco más, y tus días son más tranquilos, pero dentro de ti sigue viviendo esa mujer que luchó, que dio, que resistió sin rendirse. A veces el mundo olvida todo lo que hiciste, pero el valor que hay en ti no necesita testigos. Lo sabes tú, y con eso basta. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeña. Ningún desprecio borra una vida entera de amor. Y aunque haya puertas que se cerraron con soberbia, siempre habrá una ventana que se abre con respeto. Porque lo que se construye con ternura y dignidad nunca se pierde. Tú mereces paz. Mereces descanso. Mereces mirar atrás sin rencor y adelante sin miedo. No permitas que nadie te convenza de que ya no hay caminos nuevos. La vida aún tiene sorpresas hermosas esperándote. Quizá no las mismas de antes, pero sí las que tu alma necesita ahora. Así que levanta la cabeza, siéntate en tu propia mesa con orgullo, y recuerda, no hay lujo más grande que la tranquilidad del alma. A veces, las segundas oportunidades no llegan con aplausos, sino con silencios que ya no duelen. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Porque esta comunidad es para ti, para recordarte que todavía hay belleza, respeto y ternura esperándote, incluso después de las lágrimas. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una madre, desesperada por saber la verdad, entró en secreto a la casa de su hijo y al encender la luz, vio algo que nadie debería ver. No gritó. No habló. Pero lo que hizo después, cambió el destino de toda su familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de En secreto fui a la casa de mi hijo, porque lo que esa madre descubrió esa noche te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.